Vamos a hablar algo en el caso del Apocalipsis, algo bien importante de nuestro tiempo, un tiempo profético, sobre las 7 iglesias, y esto es muy importante. Mire, los seguidores de Cristo vivían en ferviente espera de su regreso. Eso claramente se ve en la Biblia y se ve en la historia. Sin embargo, desde la muerte de Jesucristo habían pasado 60 años y siempre la expectativa era que el Señor Jesucristo regresara en su segunda venida, pues para esa generación. Entonces, la persecución se intensificaba. Algunos, ¿verdad? Inclusive empezaban a cuestionar su fe. Por eso las epístolas digámoslo así, bueno, el Apocalipsis como tal, a las iglesias y el libro en su conjunto se escribieron para animar a estos creyentes a seguir resistiendo. Y es que pues obviamente hay 7 iglesias específicas de la provincia de Asia Menor a las que el apóstol Juan les escribió, porque realmente el propósito divino también es que esas 7 iglesias formaban con el modelo específico de cómo iba a ser absolutamente todo el tipo de iglesia en toda y absolutamente toda la era de la iglesia. Entonces, bueno, lo que podemos ver relacionado a esto, y bueno, yo me estoy dejando guiar también, aquí tenemos nuestro libro, si usted lo tiene, se lo recomiendo muchísimo, nuestro libro Fe para ser arrebatados, el fin de los tiempos, el cual Dios nos dio en un hermoso y poderoso retiro donde estuvimos en el año 2019 y de mucha bendición. De hecho, el siguiente año ni me esperaba, bueno, ¿quién se lo esperaba? Nadie se lo esperaba. Iba a ser el caso de la pandemia. Por lo menos a mí Dios no me lo había mostrado que venía una pandemia. Dios le había mostrado unas cosas a David Wilkerson, pero tampoco le había dado fecha. Y fue una gran oportunidad porque ese año de la pandemia muchísima gente adquirió nuestro libro. De ahí en adelante hicimos unos trimestres en Zoom del Apocalipsis que fueron de mucha bendición y que enseñaron, ¿verdad?, a los hermanos ante tanta confusión y disparate que estaban diciendo por allí. Entonces, aquí se decide animar a los creyentes a seguir resistiendo, diciéndoles lo claro, y esto es lo que puede también decirse hoy, que Dios está en el mando. Y en aquel tiempo, pues, se veía que eran los emperadores romanos que estaban al mando en toda su persecución sangrienta contra la iglesia, pero realmente quien siempre estaba al mando, a pesar de las apariencias, y quien siempre ha tenido y tenía el control en la iglesia primitiva y lo tiene ahora, es Dios. Por más difícil que se pueda ver. Entonces, bien importante, Él tiene la llave del destino, Él volverá para establecer justicia. Hay un futuro glorioso y maravilloso reservado para cada cristiano que permanezca leal. Bueno, los fascinantes símbolos, la manera simbólica en la que, por ejemplo, va dado el Apocalipsis, y lo podemos hablar de manera general, era comprensible, muy comprensible para los primeros cristianos, ¿verdad? Y que captan inmediatamente, digámoslo de esta forma, las sutiles alusiones, que era muy importante que el Señor en todo los guiara para que no despertaran sospecha de las autoridades romanas dispuestas a acusar a los primeros cristianos de subversión. De hecho, cuando el mismo Señor Jesucristo predicaba, le pusieron justamente una trampa a los mismos fariseos, porque esos siempre son los que molestan, los religiosos. Esa es la principal piedra de tropiezo. Recuerden cuando le enseñaron a Jesucristo, le dijeron, mira, es lícito pagar impuestos al César. Entonces, mire, estos son el tipo de preguntas capciosas, por ejemplo, la que hace Luis Toro. Por ejemplo, ¿cuándo comenzó tu iglesia? Son como este tipo de preguntas con malicia que hay que redactarlas un poquito mejor. Y en el caso de Jesucristo, Jesucristo le respondió claro. Bueno, si decía que no era lícito dar impuestos al César, entonces lo podían acusar ante las autoridades romanas para que lo arrestaran por sedición, por levantarse contra el gobierno. Si decía que sí, entonces los judíos se le venían en contra. Y ahí estaba el grupo ese de rebeldes judíos, los celotes, que fueron más adelante, un tiempo después de que Jesucristo había muerto, resucitado y ascendido al cielo, fueron los responsables de la destrucción del segundo templo en el 70 después de Cristo, donde las tropas comandadas por el general romano Tito fueron a suprimir esa rebelión y fue demasiado desangrienta. No se querían rendir, no hubo rendición, no hubo humildad. O sea, la prepotencia los llevó a casi ser exterminados. Después, un tiempo después de lo que pasó en el 70 después de Cristo,
también ellos inclusive dicen la historia que tuvieron otro alegado Mesías que se rebeló, un tal Bar Kokhba, que era un judío que lo veían como Mesías, y realmente los romanos aplastaron también esa rebelión. Son cosas que se dicen en el caso, bueno, en la historia, y era la prepotencia, porque ahí es donde siempre está el problema, la prepotencia, y es justamente lo que el enemigo está usando hoy en día en muchos cristianos. No quieren oír, se hacen ideas absurdas del evangelio, hablan tonteras, o sea, y realmente, por más que tú les dices las cosas y se las pruebas, es una ceguera espiritual porque siguen nadando en círculo. Se lo prueba y vuelven con lo mismo, como el papagayo. Parece que tienen la mente lavada. Entonces, bueno, podemos mencionarlo en nuestro tiempo, decirlo. Hay muchos cristianos que se enfrentan a circunstancias similares, sufriendo amenaza, sufriendo maltrato, bajo quien quiera que se oponga a Cristo. Puede ser los gobiernos, como hoy en día lo que se llama literalmente la ventana 1040, donde se prohíbe predicar la palabra, pero hoy día ni tan siquiera eso. Hoy en día es más que todo en las iglesias, que meramente las intenciones de tener un ministerio, la cosa es que ni siquiera a muchos Dios los llamó. Y es como que abarcar poder, abarcar los tentáculos, abarcar, digámoslo así, extender tentáculos, abarcar dominación, poner una serie de dogmas que ellos están conscientes de que no son reales, pero que tradicionalmente las quieren dejar porque les ha ayudado, les ha funcionado para mantener un control. No es solo el diezmo y la ofrenda, no es solo vivir de dinero, es también, bueno, del dinero de los hermanos en una tierra que no es fértil, digámoslo así, sino también es la dominación, abarcar, tener poder. Por eso muchos inclusive han llegado hoy día hasta practicar la misma brujería, porque la brujería siempre está presente donde el ser humano quiera abarcar, quiera entronarse, quiera poder. Entonces, en todas las épocas, los cristianos necesitamos verdades eternas, la visión y el consuelo que proporciona el Apocalipsis de Juan, la certeza de la victoria definitiva de Cristo y su pueblo contra la muerte y contra el mal. En la página 133 de nuestro libro, Fe para ser arrebatados, el fin de los tiempos, pusimos algo bien claro, cómo Dios sigue hablando hoy por medio del mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis. Y el número 7 es un número muy, muy clave, símbolo de plenitud y de perfección. Y las iglesias, estas 7 iglesias, son comparadas con los 7 candeleros de oro. Justamente, si hablamos de 7 candeleros de oro, a nosotros que somos cristianos, están hablando de la menorá, que fue lo que Moisés vio en el cielo cuando fue transportado por medio del monte Sinaí, y que, pues obviamente, representa, podemos ver aquí representado los 7 Shabbat o sábados anuales. O sea, en donde ya lo he explicado muchísimas veces, 3 de las fiestas de sábados anuales, como el caso de, bueno, la Pascua, primicias y panes sin levadura, se cumplieron en la muerte, entierro y resurrección de Jesús. La cuarta, en el día del Pentecostés, fue cuando el Espíritu Santo descendió en el aposento alto, y la que viene después de esa, pues obviamente es la fiesta de las trompetas, de la final trompeta, que ahí termina la fiesta de las trompetas, de lo que precisamente se refería el apóstol Pablo. O sea, en cada sábado anual siempre hay un cumplimiento profético. Y a través de la menorá, no es que meramente sea algo judío. Moisés puso una réplica aquí en la tierra de lo que vio allá arriba en el cielo. Con el pueblo judío sí comenzó el trato de redención de parte de Dios a la humanidad. Pero esto también refleja la iglesia cristiana, las 7 iglesias, el tipo de iglesia que se iba a levantar en toda la historia de la iglesia. Por eso es mencionada como 7 candeleros de oro que vio el apóstol Juan. No puede haber sido un determinado y específico tipo de iglesia que vivió a lo largo de la historia, porque no todas las iglesias cristianas hoy en día son un tipo específico de iglesia. Entonces, mire, por ejemplo, la de Éfeso, y voy a decirlo de manera bien breve, es la iglesia que había dejado su primer amor, como muchos hoy día. Después yo voy a explicar un poco más claro esto, pero de manera introductoria podemos decir esto por encima para ir, ¿verdad?, captando la cosa. La iglesia de Esmirna, todo esto está en Apocalipsis capítulo 2. La iglesia de Esmirna, que es la iglesia que sufriría persecución. La iglesia de Pérgamo, que sería la iglesia que necesitaba arrepentirse. La iglesia de Teatira, que es la iglesia que tenía una falsa profetisa. Realmente esto refleja
de forma bien clara todo lo que ha pasado en la iglesia y todo el tipo de iglesia que ha existido a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Cuántas falsas profetizas no hay hoy día en la iglesia? Entonces, la iglesia de Sardis, la iglesia que se había quedado dormida, la iglesia de Filadelfia, la iglesia que había perseverado pacientemente, y la iglesia de la Odisea, que era una iglesia con fe tibia, todas pertenecientes al modelo específico en el cual sería todo tipo de iglesia. ¿Por qué 7? ¿Por qué 7 específicas? ¿Por qué esas 7 específicas en la provincia de Asia Menor? Porque el cristianismo ya estaba extendido. Inclusive había muchísimas más en la provincia de Asia Menor, pero ¿por qué esas 7 específicas? Porque esas comprendían el modelo original de cómo iba a ser la iglesia en toda su historia. Y relacionado, bueno, a esta de Tiatira, con esa falsa profetisa, es que el Señor Jesucristo hizo una aclaración respecto a cómo conocer lo falso. En Mateo 24 insiste una y otra vez, además de dar las señales de forma desglosada sobre los principios de dolores, sobre el arrebatamiento, sobre la segunda venida visible y algo que también parcialmente se cumplió, como la destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo. Por eso es que no puedes decir que Mateo 24 ya se cumplió. Hay profecías que son de un doble y hasta un triple cumplimiento, y ahí hay varios cumplimientos. Lo que pasa es que le preguntaron cuándo sería el fin y él dijo de forma desglosada todo, pero la gente parece que piensa hoy día, por lo menos en esta época, ellos no entienden lo que es un enigma bíblico. Ellos quieren que se lo den todo masticadito porque son unos vagos. Eso es lo que pasa. Y porque predomina una costumbre a, digámoslo así, absorber falsas doctrinas, pero no estar interesados en la verdad porque la verdad les pesa. Y por eso Jesucristo dijo claramente que viendo no ven y oyendo no oyen, porque son regalos, tesoros espirituales que no están para todo y mucho menos para el necio. Sí, la Biblia les dice así, necio. Entonces, dice por aquí, dicen que dice ahí que me extrañaba en el live. Bueno, aquí yo estoy siempre conectado, tienen que estar, ve lo que yo digo, tienen que estar pendientes. Mira, siempre que a veces me conecto en un live, a mí me llama la atención que siempre me dicen que me extrañaban. Aquí yo estoy casi todos los días. Bueno, mira lo que dice, vamos a Mateo capítulo 7, versículos 15 al 20, donde dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. En pocas palabras, ¿a qué vienen donde ti? Como quiera, Dios siempre les va a mostrar la costura. Mira, había un gordo sinvergüenza, y lo digo así, por allá por Chile, por poner un ejemplo, que nadie lo llamó. Desde que yo fui en el 2019, él fue el que se vino y se acercó y qué sé yo. Y así, siempre las personas con las que tú tengas problemas, que sean personas que tú no selecciones, que sean personas que sean las que se acerquen a ti, son las personas que te van a dar problemas, porque primero tienes que ver con qué intenciones vienen. Y tarde o temprano lo vas a conocer. O sea, es la manera. Ahora, diferente es cuando tú eliges a esas personas. Siempre, escucha, siempre las personas con las que vayas a tener en un problema en el futuro, tú no las elegiste, fue que ellas se acercaron. Así me pasó y así pasa. O sea, entonces se acercan con algún tipo de intención oculta donde tarde o temprano los vas a conocer. Estos falsos profetas, este tipo de personas siempre se van a acercar a ti de manera fingida. Tú no te vas a acercar a ellos, ellos se van a acercar a ti. Es una cosa así. Entonces imagínate. De verdad, bueno, vamos a ver, dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. O sea, ¿qué es lo que predican? ¿Qué es lo que conocen? ¿Qué es lo que saben de la Biblia? ¿Cuál es su trayectoria ministerial? Rápido, mi hermano, usted tiene que ser exigente en esto, tal y como usted es exigente en las cosas que le gusta, por ejemplo, para estudiar y hacer en su diario vivir, porque esto es lo más importante, porque es lo eterno y es lo espiritual, y tú no puedes comprometer tu espiritualidad y tu eternidad con cualquier Juan del pueblo, Pedro el escamoso anónimo que se levante meramente porque la mamita o que yo no sé qué lo eligió, que Dios no fue, o porque se puso una corbata.
Hay diferentes maneras de obviamente identificar que esas personas están mal. Tienen que dar ejemplo en todo el contexto de la palabra. Y les digo, si ustedes ven, por ejemplo, que me atacan a mí en videos y tú vas a esa iglesia, por poner un ejemplo, porque también el ejemplo es bien claro a veces. Así como hablan de mí hoy, mañana hablarán también de ti. En la misma manera exacta, vulgar, de todas las porquerías que se inventen, créeme que a ti te la van a sacar peor. Cuando tú te levantas de la mesa del chismoso, el tema central de conversación eres tú mismo. Bueno, si tú lo quieres experimentar por ti mismo, pues cada cual es libre, pero yo te lo estoy advirtiendo. Entonces después, bueno, puedes decir que nadie te dijo, pues si quieres tener tu propia experiencia, pues allá tú. Entonces, mira lo que dice aquí. Y nos vamos al Antiguo Testamento. Dice Deuteronomio 18:22. Es que hay maneras de reconocerlo, pero les gusta lo malo. Le tiran la toalla a lo malo, les gusta la porquería, les gusta la basura. Como que les atrae, les gusta, les fascina. Dice en Deuteronomio 18:22, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción habló tal profeta, no tengas temor de él. Entonces, era falso. Era falso. Lo que a mí me llama la atención es que a los que predicamos la verdad le tiran por cualquier estupidez, pero a estos, cuando hacen cosas reales, como en el caso de engañarte, ay, no, pero lo que pasa es que Dios pudo haber cambiado. No, Dios no cambió, te equivocaste. Entonces, llevan una prepotencia a niveles inimaginables, gente que no son nada. ¿De dónde sale tanta prepotencia? Verdad, es que es lo que usas para cubrirte porque sabes que no eres nada y así te tiene el diablo y sigues siendo nada porque siempre serás nada a menos que vengas y te rindas por completo a Dios para que seas un hijo de Dios, que eso es lo que vale. ¿Y que es una cosa brutal? No, así, una necedad a niveles inimaginables como yo nunca antes la había visto. Y mira que yo nací en el Evangelio y vi cuánta cosa, pero es que la necedad a niveles inimaginables, la testarudez, la estamos viviendo en nuestros días. Lo saben, ustedes también lo han visto. Por eso es que más que nunca hoy en día hay que aplicar ese texto bíblico que dice que las perlas no se le echan a los cerdos, no sea que te pisoteen y te despedacen. Entonces, mire, los profetas falsos realmente no recurren a Dios. Y voy aquí, ese es el problema con esta iglesia. La iglesia que tenía la falsa profetisa, que es la iglesia de Tiatira. O sea, los falsos profetas, tienes que entenderlo, no recurren a Dios. O sea, comunican al pueblo lo que ellos quieren escuchar, sirven a los deseos de la gente, no obedecen a la palabra de Dios, tergiversándola para su provecho. Entonces, lo podemos ver en diferentes textos en la Biblia, pero vamos a limitarnos a decirlo. Mire, los profetas falsos tienen deseo en su corazón de ser muy populares, aman el dinero, son arrogantes. Yo meramente estoy haciendo referencia a nuestro libro, Fe para ser arrebatado del fin de los tiempos. Y aman los deseos de este mundo y lo que les puedo ofrecer para tener una vida muy cómoda y ostentosa. Es que eso es lo que buscan. Entonces, es así. O sea, ellos buscan siempre eso. Siempre buscan la popularidad. Esa es la cosa. Y mira, siempre pendientes de las cosas que no tienen que estar pendientes. Mira, por lo menos, yo no sé, aquí parece que cada vez que yo me conecto, siempre me están viendo la cara. Parece que hay algunos que están enamorados de mí. Ahora mismo en TikTok, que por qué tengo los ojos rojos. Bueno, fácil, porque yo siempre entreno antes de venir aquí en el en vivo. Y yo tengo una vida de hombre. No tengo esos brazos de chapaleta. ¿Ves cómo están las cosas? Entonces, uno le responde así y después también son princesos y de cristal. Que por qué tengo los ojos rojos. Bueno, pues yo llevo una vida de hombre, yo entreno, yo no me la paso comiendo hamburger, hot dog y comida chatarra, para los que tienen la duda. Por eso a veces me ven con los ojos así, porque cuando uno hace cardio, uno tiene vida, uno tiene salud, y los ojos se ponen así, como un poco cansados. Deberían de estar agradecidos que como quiera damos la transmisión. Entonces, esas son las cosas, mi hermano. Se la pasan viendo, parecen como los primates, los inciviles. Lo único que les falta es ponerse los taparrabos. Es que es una cosa brutal. Mire, estos problemas que tenemos hoy en día con Latinoamérica son peores que los problemas que tenía la iglesia del primer siglo, de estar viendo los que no tienen que estar viendo porque así se han acostumbrado. Ya, pendiente de mis ojos, los tengo así porque yo hago ejercicio, yo vivo como vida de hombre, no como vida de princeso que viven ustedes.
Espero haber respondido su pregunta. ¿Alguna otra? Claro, porque es siempre fuera de esto. Y todas estas cosas que he hablado, les entró por un oído y se les pasó por el otro, porque se la pasaron viendo porque yo tenía los ojos rojos. Parece que allá, no sé en qué selva de primate o en qué monte de Venus, de Júpiter, de Plutón viven por allá, porque yo fui a la selva en Ecuador y la gente es más civilizada que esta gente que se conecta a veces preguntando idioteces. Es que de verdad, pendiente a eso. ¿Sabe por qué hay tanto legalismo en Latinoamérica? Por estas mismas cosas. ¿Sabe por qué el diablo les hace perder tanto el tiempo? Por estas mismas estupideces. Porque así es que el legalismo y no solo el socialismo les ha nublado la mente. Con el montón de complejos que tienen, claro, de todo. Si ellos se miran en el espejo, pues yo no me imagino cómo es verse feo todos los días. Entonces, así es que el enemigo extiende sus tentáculos perdiendo tiempo con estas idioteces. ¿Ven? Esas son las preguntas tontas y las cosas. Y así es que están. El diablo los distrae. Y por eso hay tanto legalismo relacionado a la apariencia, porque tienen una obsesión con la apariencia. Por eso hay tanta falsa profecía, porque tienen una obsesión con el caso, digámoslo así, del Raspigana. O sea, ellos piensan que el evangelio es una lotería. Que inmediatamente, cuando ellos van a la iglesia, que cuando viene un apóstol lobo y les pide una cantidad, ellos piensan que eso es el Raspigana, que si dan de esto, que si yo no sé, por eso es que los engañan y después se quejan que los engañan. Si le dicen la verdad se molesta y no les gusta, pero si le dicen la mentira, después entonces se quejan que los engañan. Yo lo contaba hace un tiempo, creo que esto fue verdad en el caso de las clases de Zoom. Sí, mira, ahí se quedó callado, porque ahora se pone a llorar. ¡Ay, el nieto de Gigi me gritó! Porque ahora sí nieto de Gigi, ¿no? Pero también, olvídate, los memes están nieto de Gigi y Miguel Sánchez Ávila, gracias. ¡Ay! Vino y me dijo, me habló fuerte. Ay, señor. Pues, ¿por qué tengo los ojos a veces rojos? Porque vengo de entrenamiento de 2 y 3 horas. Ese es un entrenamiento de hombre, no el entrenamiento que tienes tú de princeso, de comer como pichón de elefante. Y espero haber sido claro. Por eso, porque además de que hago mi ejercicio, después de hacer mi ejercicio, vengo aquí a hacer las transmisiones en vivo. Y no vaya a hacer brujería para que los deje de hacer, que ya van varias veces con eso y se los he reventado y se los voy a seguir reventando, ¿sabe? Por envidioso. Póngase, en vez de hacer brujería y de estar comiendo como pichón de elefante, crean en Dios y tengan una dieta balanceada. Mira, no les digo cabeza de huevo porque pues ya se los dije. Bueno, los huevos estaban caros, o sea, ni eso les puedo decir, porque en esa cabeza eso no vale ni 4 cucarachas ahí adentro. Mira, si yo dijera como en la escuela preparatoria, que cuando alguien era así como que mente de pájaro, o sea, le decían que parecía que tenía 4 cucarachas jugando ajedrez, pero es que yo no puedo ofender al ajedrez. O sea, si hay cucarachas, sí, pero jugando ajedrez no. O sea, es que ya esto va por el nivel de Canuto. Tú sabes que está el nivel de Bruto y el nivel de Canuto, y el nivel de Canuto es hacia abajo. Bueno, yo no sé si el nivel de Canuto lo ofenderé, porque yo creo que es menos, mucho menos. Es que es una cosa impresionante. Entonces, o sea, mire, esto lo contaba yo con los hermanos, ¿verdad? ¿Dónde fue? No, yo creo que fue en TikTok. Yo creo que fue en TikTok, no fue en Zoom, fue en TikTok. Esto pasó con un hermanito. Él venía recién llegado a los Estados Unidos de Centroamérica y había conseguido un trabajo. Entonces, cuando lo llamaron, de momento, bueno, habían invitado creo que a un señor. Era un señor mayor ahí, de bigote, pelo blanco, que supuestamente Dios usaba, y eran los años donde estaba empezando esta mentira del caso, ¿verdad?, de la prosperidad, estas estupideces. Claro, para ese tiempo, después cuando empieza tanto lo de la prosperidad, pues entonces se dicen unas cosas que son reales, relacionadas a la falsedad que esta gente predica, pero entonces, usando esta gente de muletilla, vienen los evangelocos de la sarna letrina que dicen que todo es pecado y que se la fijan como esos locos, de todo, hasta lo más mínimo que como tú te veas. O también los deformados, también conocidos como reformados, que son los calvinistas que dicen que la mujer no puede ser pastora y que te puedes volar la tapa de los sesos e ir directamente al cielo. O sea, los responsables son esa gente. Y para esos tiempos viene este falso profeta, predicador, y de momento hace como esas cosas que siempre se apelan a las emociones, porque el cristiano es demasiado emocionalista. El cristiano es bien tonto. De verdad, la gran mayoría del cristiano es bien tonto, y el latinoamericano mucho más. Demasiado emocionalista.
¿Cuál es tanta emoción y tanta cosa? Si tú las orientas para las cosas, mire, las emociones las orientas en el espíritu para actuar espiritualmente, pero te toman el pelo por tonto. Demasiado emotivo, supersticioso, emocionalista. Por eso a veces hay músicos que se pasan del campo secular al campo cristiano. No se puede decir nada si hay una sospecha, pero sí tú puedes hablar de mi idioteces. O sea, se pasan muchas veces del campo secular al campo cristiano porque ya no tienen nada más que dar en el campo secular y saben que es bien fácil manipular las emociones en el campo cristiano, en la gran mayoría. Pero obviamente lo que les gusta, porque cuando le dice la verdad se ponen rebeldes, cada cual está en su propia, ¿cómo le podemos decir? En su propia covacha, cada cual jalando para su propio barco, porque todos quieren protagonismo. No quieren realmente lo que significa ser creyente, que todo fluya. Por eso no son bendecidos. Y llegó este hermanito recién de Centroamérica, estaba trabajando. Bueno, tú sabes, mi hermano, aquí no es como en Puerto Rico, o yo no sé cómo será, pero me imagino que será igual en algunos países en Latinoamérica, que la gente no le da prioridad a los pagos de la renta, en una gran mayoría, porque obviamente hay gente responsable, pero no le dan prioridad al pago de la renta. En Puerto Rico hacían esto, porque una vez yo renté. El tipo se iba de vacaciones, gastaba en un montón de cosas que si yo no sé si era un Fortrack que diantres era, y entonces se atrasaba siempre en los pagos, desde que la mamá murió, porque parece que los de antes eran más responsables que los de ahora. Uy, si viera los demás ahora. Entonces no ponen prioridad en las cosas que son prioridad, porque no las consideran, parece que tan importante que es la misma casa o techo donde ellos viven, que no es de ellos, es un sitio rentado. Si no tiene, pues cómprese una casa irresponsable. Entonces, pues este hermanito pagaba renta aquí en Estados Unidos. Si aquí tú no pagas renta, te botan, te sacan. Y a veces yo he visto por ahí videos de hispanos que se han venido con esas mismas mañas de sus países a no querer pagar renta y los han botado, les han sacado, le han llamado a la policía y les han sacado las cosas. Bien hecho. Y este hermanito, cuando viene ese predicador supuestamente de prosperidad, bueno, no se sabía que era de prosperidad hasta que el tipo empezó a hacer un montón de yo me voy aquí, así con esas idioteces que no son en el espíritu. O sea, idioteces porque son inventos de ellos. No son cosas reales. No es el Espíritu Santo, son ellos mismos meneándose como maraca mexicana dañada. Entonces, viene él y hace eso y dice, mira, escucha esto, comienza a pedir dinero y dice, el que se atreva a dar la mensualidad de la renta antes de que venga el mes, yo quiero que me escuche, antes de que venga el mes, Dios le va a dar una casa nueva. Entonces, mire, mi hermano, se emocionan tanto que no usan el cerebro. Usa tu cerebro, mijo. ¿Cómo Dios te va a dar una casa en menos de un mes, a menos que venga un millonario? Es que parece que ellos piensan que eso que llega así nada más. No, sí puede hacer, pero no en esa parte. De hecho, para pagar la mensualidad faltaban 15 días. O sea, aun cuando Dios le diera la casa, todavía es obvio que aquí se hacen contratos de un año. O sea, aquí en los Estados Unidos, cuando digámoslo así, se hacen contratos de una casa, tú tienes que, bueno, para alquiler de una casa, hasta que no cumplas el año, no se puede. Entonces yo no sé qué él tenía en la cabeza. Cumples el año, acabas el contrato, y él tampoco había cumplido el año. Pensaba que en 15 días Dios le iba a dar una casa nueva, pero tampoco pensó que como quiera tenía que pagar la mensualidad hasta que terminara de rentar. Entonces él se emocionó y le dio al tipo el dinero. Se lo puso, ¿verdad? Ahí en el caso de la ofrenda. Y la otra cosa es que si Dios, pues digámoslo de esta manera, te va a dar alguna casa, también tú tienes que pensar, pues obviamente en lo lógico, cómo todas estas cosas van a funcionar. Porque tampoco funcionan así. Entonces, les gusta creer en esas estupideces, les gusta creer en el misticismo.
Les gusta creer en esas boberías, en esas tonterías, porque así te han acostumbrado en Latinoamérica, así te has criado en ese modus vivendi, así te han enseñado estos apostologos de la prosperidad, y eso no es así. Pasó, ¿cuánto? Ya casi los 15 días, y viene entonces el hermanito, viene y después de que se va el viejo sinvergüenza, que se embolsilló los, ¿cuánto era para aquel tiempo? 1,500 algo de dólares para aquel tiempo, porque ahora la mensualidad, la renta está más cara. Viene él y llama suplicando al pastor como 2 o 3 días antes para que el pastor le ayude, le pague la mensualidad, porque si no le iban a botar de la casa. Es que están brutales. Entonces, mi hermano, muchas iglesias son como esta de Tiatira, con una falsa profecía. Y por ahí yo vi allá, cuando fui en un viaje a Chile, había una vieja sinvergüenza que es una falsa profeta, la creen la gran profeta. No son profetas, son gente falsa. Gente falsa. Y así como en ese lugar hay muchas, y yo las he visto. O sea, son falsos profetas. Predican y hablan lo que a la gente le gusta, lo que la gente quiere oír. No son reales. Son a veces negocios familiares. Dios sí llama de entre familia. En toda una familia, Dios seleccionó a mi abuelo, seleccionó a mi mamá, no a mí, y me seleccionó a mí. Y eso está ya probado, porque hay un llamado. Pero diferente es cuando hacen mafias familiares, donde se imponen. Por eso, por sus frutos los conocerán o se conocerán. Entonces, yo tengo que ser claro con estas cosas porque son los problemas que están pasando. Y así como tú te has enfrentado con esos problemas, digámoslo así, en tu manera, en tu forma individual, cada cual en cada caso aislado. O sea, todos los hemos enfrentado y yo seguiré enfrentando porque la cosa es que no quieren que les diga la verdad. Algunos porque no les conviene, prefieren el amor al Dios dinero, seguir engañando, y otros porque les gusta que los engañen. O sea, son tontos. No piensan, no tienen cerebro o algo buscan. Y muchas de estas personas, créeme, lo que buscan es poder. Lo que buscan es extender sus tentáculos. Por eso actúan como mafiosos. Ya en ese tipo de actuar tú sabes cuáles son las intenciones. Y siempre empieza aquí. Cuando un hermano revisa o va, digámoslo así, a una iglesia a ver si se puede quedar y de inmediato siente una inquietud. Y ahí, eso es algo pues obviamente espiritual. Y acuérdate, esta gente falsa que después te ataque, que después te quiera destruir, siempre se van a ver acercado a ti. Tú no te vas a ver acercado a ellos. Ellos se acercan a ti. Así que los que sean conocidos o los que estén predicando, tengan cuidado. No sean abiertos así con todo el mundo. Ellos se acercan, buscan ganarse la confianza y de manera totalitaria así lo hacen y así lo trabajan en las determinadas iglesias. Así son. Y esta es la manera del modus operandi de ellos.